levantarse e irse porque opina diferente, ¿ya? Tiene todo el derecho a hacerlo. Pero espero que su deseo sea el de edificar. Dijimos la semana pasada, o eres un edificador o eres un derribador. Y si tiendes al chisme, vas a terminar siendo un derribador. Ahora, todos aquí, yo creo que en algún momento de nuestras vidas, en alguna etapa, somos culpables de haber entrado en este juego, somos culpables de haber abierto la boca y haber dicho algo que no correspondía. Entonces yo creo que todos, de una u otra forma, podemos identificarnos con esto. Igual que la semana pasada, ¿ya? Ojalá no vaya a pensar que, bueno, el mensaje de hoy lo necesitaban mis hermanos, ¿ya? Piense en usted, piense si esto tiene aplicación en su vida. O por último, tómelo solamente como algo preventivo para ayudarle a no caer en este error, que Satanás no nos gane y que podemos ser una iglesia que edifica más que derriba, tanto los que estamos aquí adentro como los que están afuera. La iglesia es un punto de encuentro que involucra a muchas personas diferentes, con muchas diferentes conductas, muchos niveles de conocimiento distintos, muchos niveles de crecimiento espiritual, y no es de sorprender que todavía se den algunas de estas cosas, porque aquí entra un poquito de todo, ¿ya? Esa es la esencia de una congregación. Y algunos todavía luchan con un pasado donde el hablar de los demás y hablar mal de los demás era lo más común para ellos. Entonces, por un lado, se entiende de que esto pueda pasar en una congregación. Es un ambiente social, es un ambiente donde hay encuentros, y hay encuentros con todo tipo de personas. Pero cuando uno lee y estudia lo que dice y considera lo que dice la Biblia al respecto, y se da cuenta del daño que el chisme puede causar, en realidad no se entiende por qué sigue ocurriendo de repente en las congregaciones. Recuerdo años atrás, estaba trabajando en un colegio aquí en Algarrobo y se quemó la casa de una apoderada del colegio, de uno de los niños. Y afortunadamente nadie salió herido, pero la casa pérdida total. Y todos tuvimos la misma pregunta: ¿y cómo ocurrió este fuego? ¿De dónde vino? ¿Qué pasó? La respuesta: 2 amiguitos jugando con fósforos. Estaban ahí cerca de la casa era de madera, estaban tonteando y de repente el fuego comenzó, el viento tomó el fuego y en cuestión de minutos solo habían cenizas. Y ellos sabían que no tenían que estar jugando con fósforos, pero igual estaban jugando con fósforos. A pesar del daño que podría ocurrir, igual estaban tonteando. Y fue casi vergonzoso para la mamá tener que admitir eso. Y el niño, no digamos, ¿ya? Que tenía que aparecer todos los días en el colegio sabiendo que había ocasionado esto. Fue algo triste, complicado. Uno pensaría, ¿cuántas veces hay que decirle a los niños que no jueguen con fósforos? Hasta que dejen de jugar con fósforos. Hasta ahí ya deja de ser necesario. Bueno, con el chisme es igual. Uno mira lo que dice la Biblia, uno mira el daño potencial que tiene y uno dice: ¿hasta cuándo uno tiene que predicar o enseñar de esto? ¿Hasta cuándo la Biblia lo menciona? Hasta que los hermanos ya no lo hagan, ¿ya? Es lo mismo. El día de hoy quiero que consideremos las respuestas a una serie de preguntas que voy a hacer, ¿ya? En primer lugar, en relación al chisme, ¿qué es? Luego también clarificar qué no es. Luego responder qué es lo que lo causa y finalmente qué dice la Biblia al respecto. Entonces, si están tomando apuntes, son 4 cosas: qué es, qué no es, qué dice la Biblia al respecto, qué lo causa y qué dice la Biblia al respecto. Y finalmente la aplicación, qué debemos hacer nosotros al respecto. Esas son las preguntas que quiero responder y que quiero que consideremos brevemente el día de hoy. Partamos entonces con lo que es el chisme, ¿ya? Todo el mundo sabe, cagüín, ¿ya? Ese es el chisme en buen chileno. ¿Qué es? Busqué una definición, es una definición un poco más extensa, ¿ya? Así que
es lo siguiente. La definición de un chisme es información o un comentario o un relato, puede ser cualquiera de esas cosas, generalmente no verificado. ¿Ya? No es que alguien se haya dado el tiempo de ir a consultar si es cierto o no, pero es un tipo de comentario, un tipo de información, un relato, generalmente no verificado, que se comparte sobre la vida privada de otras personas, a veces la vida pública. Oye, ¿supiste lo de tanto y tanto? ¿Ya? Generalmente parte así. Sí, fíjate que como nadie sabe todavía, pero se va a saber igual, así que te lo cuento yo de manera anticipada. Es algo que tiene que ver con otra persona y suele transmitirse de manera informal y muchas veces se va distorsionando al pasar de una persona a otra. Con frecuencia tiene un tono sensacional. Oye, ¿supiste la última? ¿Ya? Y tiene ese enganche. O esa tendencia maliciosa. Dicen las malas lenguas. ¿Ya? Y yo te lo voy a contar, pero dicen las malas lenguas. El problema es que cuando uno la cuenta ya tiene mala la lengua. Ya no son las malas lenguas, sino que uno también. Entonces, tiende a afectar la reputación o las relaciones entre las personas involucradas. El típico resultado es que comenzamos a pensar mal de la otra persona en base a una información que nos llegó y ni siquiera sabemos si es cierto o no. Pero si anda dando vueltas, lo más probable es que es cierto. Y muchas veces parte de una manera muy inocente. A veces se usa esta frase. ¿Cómo reconocerlo? Bueno, cuando dicen las malas lenguas, ahí ya uno sabe que viene algo, ¿ya? O cuando dicen, hermano, me preocupa esta otra persona. ¿En serio? Sí, en serio. ¿No supiste? No supe. ¿Qué le está pasando? Bueno, mira, dicen por ahí, ¿ya? Me enteré. No sé si es cierto, pero el otro día, ¿ya? Y ahí comienza la cosa. Y arranca el chisme. Y la típica reacción es que nos llama la atención. ¿A quién no le gusta saber información que nadie más sabe? ¿Ya? Es algo que apela a la emoción humana, es algo que apela a la curiosidad que tenemos como seres humanos. Entonces es muy fácil entrar en este juego. Voy a explicar qué es lo que lo causa. Pero primero eso es lo que es, ¿ya? Es algo, un relato no verificado, a veces puede ser verificado, pero generalmente no lo es, y que se comparte de manera informal con otra persona, pero que tiende a dañar a la otra persona, a hacer que la otra persona se vea mal. Ahora, ¿qué no es el chisme? Creo que todos podemos identificar y sabemos lo que es un chisme, así que no me voy a quedar detenido ahí. Pero quiero aclarar una cosa, que no es un chisme. A veces las cosas se tienen que hablar. A veces hay situaciones que son ya de conocimiento común o que son hechos reales, cosas que ocurrieron y que se tienen que hablar. No es chismear si uno está hablando de hechos verificados que son importantes que los demás sepan, ¿ya? Cuando se trata de un pecado privado o de alguna molestia privada, el patrón bíblico es tratarlo a nivel privado, siempre. Uno parte de manera privada. Pero cuando involucra a más personas, señalarlo con la intención de advertir o de informar o de explicar una situación no es necesariamente chisme. Puede llegar a serlo si es que se hace con malicia, ¿ya? Puede llegar a serlo dependiendo de la motivación que exista detrás de dar a conocer esa situación. Pero hay situaciones donde los hechos necesitan ser comunicados. Y cuando ese es el caso, entonces no es chisme. Se ve un buen balance, un ejemplo de esto en la palabra del Señor. Si buscan conmigo, por favor, Primera de Timoteo capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Pablo está hablando con su amigo Timoteo
Y él da a conocer aquí de manera pública a los hermanos en las iglesias, a través del joven pastor Timoteo, la conducta de ciertas personas, y esto necesitaba darse a conocer. 1 Timoteo 1, 18 y 20, y después 2 Timoteo 2, 15 al 18. Lo vamos a ver los dos pasajes. 1 Timoteo 1, 18 al 20. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Sigue el buen camino, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando, notan, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Algunos se han apartado, algunos no andan conforme a la buena conducta y la fe correcta. De los cuales, ahí aparecen unos nombres, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos dos tipos no andan bien. Y Pablo señala en su pasaje a Timoteo y a otros en otra de sus cartas, hace esto con mayor frecuencia de lo que nos imaginaríamos. Señala a personas y les dice: oye, estos no andan bien. Y no era por tema de chismear, pero sabía que esas personas podían llegar a tener influencia en la congregación, podían hablar mal, podían enseñar mal, tener una doctrina mala, mentir, hacer lo que ellos quisieran, y esto podría afectar la integridad de la iglesia. Entonces, por lo tanto, los señala y dice: ellos, miren, quiero que sepan, ellos andan así. Lo vemos aún en más detalle ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, y los versículos 15 al 18. De nuevo, lo anima a Timoteo a hacer lo correcto, pero de nuevo señala a este joven Himeneo y otro, y dice lo siguiente, el versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahí animándolo a seguir lo que es correcto. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Eso no te metas, con eso no hables tonteras, no te entremetas con argumentos que no llevan a nada, que no llevan a la edificación. Y su palabra, dice, el resultado de este tipo de conducta y conversación, carcomerá como gangrena. Podría haberlo dejado ahí, pero él dice, me hace pensar en estos que han hecho esto en la iglesia y que han causado mal. Dice: de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Los señala públicamente, abiertamente, para que nosotros 2000 años después digamos: oh, Himeneo. No. Se sabe ya, ellos andaban mal, eran hechos conocidos. Le había llegado esta noticia a Pablo, y en son de advertir, en son de prevenir, en son de cuidar la integridad de la iglesia, él dice: ellos no andan bien. Eso no es un chisme, ¿ya? Y a veces tenemos miedo de decir los hechos que ya son verificados por temor a... Y se entiende eso, es sano preguntarse, y le voy a dar algunas preguntas al final que se pueden hacer, que nos pueden ayudar a evitar entrar en esto, pero no siempre cuando se habla de otra persona, aun cuando han hecho algo malo, llega a ser chisme. A veces solo son los hechos, ¿ya? Mucho tiene que ver con el estado de nuestro corazón, y mucho tiene que ver con la intención de por qué se comparte esta información. Entonces, hemos visto lo que es, creo que entendemos todos. Hemos visto también lo que no es. Hay casos donde hablamos de otras personas y si es con el fin de evitar, de proteger y qué sé yo, no es chisme, hay que decirlo. Hay ciertas cosas que se tienen que hablar. ¿Qué es lo que provoca esto? ¿Qué es lo que alimenta y promueve el chisme? Bueno, ya dije
de que nuestra misma naturaleza pecaminosa le gusta esto, le gusta el sensacionalismo, le gusta saber cosas que otras personas no saben. Es muy fácil enganchar con esto. Tengo aquí 4 razones por las cuales uno podría chismear. 4 razones que generalmente alimentan o promueven esta conducta. En primer lugar está el orgullo. Típico orgullo, que es uno de los grandes pecados, de las grandes motivaciones detrás de muchos pecados que podemos cometer. Cuando uno comenta algo negativo acerca de las demás personas, de una u otra manera, llega a ser psicológico, qué sé yo, pero uno tiende a sentirse un poquito mejor que ellos, ¿cierto? Cuando nosotros sabemos, ay, el hermano, bueno, yo no haría algo así. ¡Oh, qué espanto! ¡Qué terrible lo que hizo! ¡Qué terrible lo que ocurrió! ¿Ya? Y se dicen, sí, qué feo, ¿cierto? ¿Cómo podría haber hecho algo así? Y ahí entramos en son de juicio y nos sentimos un poquito mejor. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hicimos. ¿Ya? Es como el legalismo. Que también juega un poquito con el tema del orgullo. Yo cumplí con esto, aunque es un mandamiento humano, cumplí con esto y me siento mejor que el otro porque él no lo hizo de la misma manera. Entonces el orgullo es una de las razones por las cuales existen los chismes, es para poder sentirse un poquito mejor. Otra cosa similar a la primera, pero número 2, es querer figurar o sentirse importante. De repente uno pueda que no tenga muchas virtudes o le cuesta hacer lo correcto, qué sé yo. Entonces, para figurar, para llamar la atención, para sentirse importante, comenta algo de otra persona. ¿Con qué fin? Es que yo sé algo que tú no sabes, ¿ya? Y se siente como poderoso en ese momento, de poder compartir algo que los demás no saben y causa sensación. Y uno se siente un poquito importante porque sabía algo que los demás no sabían. Y eso es típico de nosotros. Cuando nosotros sabemos algo, uno comienza a contar un chiste, ¿cierto? Y uno ya sabe cómo termina el chiste. Y antes de que termine el chiste, ¿qué hace uno? Cuenta el final. Ah, sí, tarararara. Y me embarraste el chiste, ¿cómo es posible? ¿Ya? Y uno se siente así como, jajaja, victorioso porque sabía el final. ¿Ya? En lugar de dejar que tuviera el otro su momento de gloria, uno se llevó ese momento. Bueno, el chisme funciona de manera similar. Yo sé algo que tú no, eso me hace sentirme importante. En tercer lugar está simplemente la malicia. ¿Ya? Ese también puede ser otro factor. Quizá nos cae mal alguien en el colegio, un compañero, una compañera que siempre nos hace sentir mal. Entonces llega a nuestros oídos algo de ese compañero, de esa compañera. ¿Y qué hacemos? Comentamos. ¿Con qué fin? Para perjudicarlo. Para hacer que no quede tan bien. ¿Ya? Y a veces los jóvenes... Los jóvenes más populares son los más atacados, porque hay gente que tiene inseguridad, y es el 4 punto. La inseguridad también puede ser un factor detrás del chisme, de manera interesante. Es la inseguridad lo que motiva muchas veces. Y cuando uno se siente inferior, cuando uno se siente poca cosa, no quiere que los demás... lo que busca es arrastrar a los demás para que estén al mismo nivel de uno. Entonces lo que buscan hacer es disminuir o desacreditar a la otra persona para que uno pueda subir un poquito su nivel. ¿Ya? Entonces esas 4 cosas, esas son las cosas que lo alimentan, lo promueven. El orgullo, querer figurar o sentirse importante, malicia, desearle el mal, querer dañar a la otra persona, o finalmente inseguridad. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué
¿qué tiene la Biblia que decir respecto al chisme? Bueno, de manera sorprendente, no hay muchos pasajes que hablan acerca del chisme. La palabra chismoso en el Antiguo Testamento solo aparece 4 veces en el libro de Proverbios y en 2 ocasiones se repite en los mismos versículos, ¿ya? Un dicho se dice en un capítulo y el mismo dicho se dice en otro capítulo. No hay muchos versículos que hablan del chisme, pero con los que hay ya es suficiente para saber que es pecado y que es algo que los creyentes debemos evitar a toda costa. Noten en el siguiente pasaje que les voy a compartir donde aparece la mención del chisme. Y no aparece como la palabra chisme, se la voy a señalar. Está en medio de muchas otras prácticas condenables. Libro de Romanos, capítulo 1. El libro de Romanos, el capítulo 1 y el versículo 29. Aquí Dios está hablando de que aquellos que se han apartado de Dios, aquellos que han rechazado a Dios, que se han dedicado a la idolatría, que se han dedicado a adoración falsa, Dios dice, los entregó ya que sufran las consecuencias de su pecado. Y esto es lo que caracteriza a estas personas. Dice el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Ok, es una lista de cosas fuertes, ¿cierto? Ahí hay pecados sexuales, iras, malicias, maldad, envidias, homicidios. Y luego el versículo 30 dice, murmuradores, ¿ya? Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, y la lista continúa. Dentro de esa lista está el concepto de el chismoso, el chisme. Esa palabra murmuradores en el griego significa susurradores, ¿ya? Los que llegan ahí, oye, te cuento la última, ya. Mira, no le digas a nadie, pero supe que el hermano tanto y tanto, y así, el susurro. Nadie quiere abiertamente, ¿ya? ¿Alguien hoy día sabe de un chisme y lo quiere compartir con todos? ¿Quién aquí sabe algo de otro hermano? ¿Su vida privada, personal? Levante la mano porque usted sabe algo del hermano y su vida personal, ¿cierto? ¿O no lo quieren admitir? Yo sé un montón de cosas, de muchos de ustedes, pero no lo voy a contar. Soy una persona muy segura en ese sentido. Bueno, no voy a seguir ese camino. Puedo entrar en problemas, lo voy a dejar ahí. Pero usted sabe de algo en la vida de un hermano, ¿cierto? Pero nadie va a querer quedar como un chismoso, porque todos aquí sabemos que esto no debe ser. Entonces, por lo tanto, ahí, juntémonos para tomar un café y bueno, ya sabe, ahí vamos a pasar bonito, ¿ya? Vamos a enterarnos de todo lo que está ocurriendo. Pero en esto no es algo que se publica en el WhatsApp, no es algo que se da a conocer, siempre hay susurro, murmuración. Y aparece ahí entre homicidios, entre fornicaciones, entre un montón de otras cosas. Entonces, a veces esto se ve como algo muy liviano, pero hermanos, esto es algo muy, muy grave. Y por eso yo lo incluyo dentro de esta lista de temas que estoy tocando, que tienen que ver con situaciones y cosas que podrían dañar muchas veces a una congregación. De nuevo, no porque veo que esto se da de manera constante en la congregación, sino que podría llegar a ser un peligro muy grande. Entonces, de manera preventiva, lo comparto. ¿Qué dice la Biblia entonces? Hay una mención ahí de murmuraciones, los susurradores. Y les quiero dar 5 razones el día de hoy de por qué la Biblia condena el chisme. Incluye esta mención dentro de esta gran lista de pecados aborrecibles. ¿Por qué se encuentra el chisme ahí dentro? Número 1,
porque contradice el llamado que tenemos de amar al prójimo. Contradice eso, es uno de los mandamientos más grandes que tenemos, amar al prójimo. Es el que sigue a amar a Dios. Entonces, busquen por favor Levítico capítulo 19. La ley que Dios dio al pueblo de Israel. Él dice lo siguiente, Levítico capítulo 19 y el versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Si solo leemos esa segunda parte, no atentarás en contra de la vida de tu prójimo, ¿qué daríamos por entendido por eso? Atentar contra la vida de tu prójimo, ¿qué sería? Matarlo, definitivamente. Pero inmediatamente antes de eso, dice, no chismearás, ¿cierto? No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Por qué? Porque el efecto prácticamente es el mismo. Terminas destruyendo su vida, terminas derribando a tu prójimo. Por eso, dice, el versículo 17 también es bueno, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, versículo 18, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes de algo que hizo tu prójimo que no estaba bien? Anda y díselo, confróntalo, trata con él, anímalo, pero no vayas al otro compañero a contarle lo que hizo este otro. Está prohibido en la ley de Moisés, directamente queda muy, muy claro. Y muchas veces el chisme es solamente en base a lo que pienso yo que podría estar pasando. Oye, ocurrió esto, ¿lo verificaste? No, pero yo ya sé cómo es el hermano, entonces no me sorprendería si lo hace. ¿Ya? Entonces no hay ninguna verificación ahí, solo en base a una opinión ya estamos juzgando y compartiendo información. Entonces, número uno, ¿por qué la Biblia condena el chisme? Porque contradice el llamado que tenemos de amar al prójimo. En segundo lugar, destruye la unidad en el cuerpo de Cristo. Destruye la unidad. Pone a un hermano en contra del otro. Hace que juzguemos a otra persona en base a quizá un rumor. Efesios capítulo 4, versículo 13. Habla acerca de la unidad que debe existir en el cuerpo. Efesios 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que dijimos hace un par de domingos, donde hablamos acerca de que Dios sigue trabajando en nosotros y que hay que mostrar gracia a los demás en medio de este proceso. En Proverbios capítulo 16 y versículo 28, hay una frase que demuestra el daño que se puede causar cuando entramos en este juego. Dice el versículo 28, Proverbios 16. Proverbios 16, versículo 28 dice, el hombre perverso levanta contienda, el hombre perverso, noten ahí, perverso, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso aparta a los mejores amigos. Eso causa el chismoso. Y se asocia el chismoso aquí en este pasaje con el perverso. Entonces, cuando andamos ahí comentando, no nos sentimos perversos, nos sentimos importantes. Pero aquí la palabra lo deja bien claro. Una persona que anda chismeando por ahí es un perverso. No está pensando en amar a su prójimo, no está pensando en hacerle bien, no está pensando en edificar, está pensando de manera orgullosa. ¿Cómo se va a sentir, egoísta, perdón? ¿Cómo se va a sentir ella o él al compartir esa información? ¿Qué sensación va a causar
¿cómo se va a sentir aliviado por su inseguridad al compartir esa información? Número 3. Parezco un niño de 2 años. Tengo 3 años. ¿Ya? No funcionó ese otro dedo. Número 3. ¿Por qué la Biblia condena el chisme? Porque se asocia con inmadurez espiritual y metichería. ¿Ya? ¿Entendemos lo que es metichería? Ya les dio hambre porque pensaron en carne mechada, no sé, pero bueno, no es eso. ¿Ya? Metichería es cuando uno es un metiche. Se anda metiendo en asuntos y en la vida de otros donde no le incumbe estar. ¿Ya? 1 Timoteo capítulo 5, versículo 13. La Biblia condena esta práctica de andarse metiendo en asuntos que no son de uno. Es una práctica de personas inmaduras, espirituales, y se asocia el chisme con esta práctica. 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 13. Dice así: también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Metiéndose en lugares que no debían y en situaciones que no deberían estar, comentando de cosas que no deberían comentar. Entonces, se asocia esto con la inmadurez espiritual, la metichería, y no debería por qué ser. Y noten ahí que habla del ocio. A veces cuando uno tiene demasiado tiempo, las cosas siempre terminan mal, ¿cierto? Por eso uno tiene que ocuparse en hacer el bien, en lugar de perder el tiempo en cosas que no son importantes. Ahora sí, número 4. Otra razón por qué la Biblia condena el chisme es porque quebranta el mandamiento de hablar con gracia y con verdad. Efesios capítulo 4, hay 2 versículos que hablan de esto. Efesios capítulo 4, versículo 15, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor. Uno cuando chismea no puede decir: es que te voy a contar esto porque amo al hermano. No funciona así, es una contradicción total. Te voy a contar esto, pero tómalo bien, ya no es para criticarlo, no es para yo sentirme importante, no es para denigrar a la otra persona, es para que entiendas el contexto y puedas tú mostrarle un poquito de gracia. Nosotros somos expertos en justificar situaciones, ¿cierto? Debemos hablar con gracia y con verdad. Noten lo que dice el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La que sea de la necesaria edificación. Siempre me ha llamado la atención este versículo. No solo dice la que sea para la edificación de los demás, sino que dice para la necesaria edificación. Hermanos, tenemos necesidad de ser edificados. Necesitamos que nos animen, necesitamos que nos desafíen a hacer lo bueno. Necesitamos palabras de ánimo. Vamos que se puede, hermano. Dios lo ama, Él trabaja en su vida, le va a dar todo lo que necesita. Vamos, sí, lo pueden lograr. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Saquémoslo de contexto para animarnos, ¿ya? Necesitamos palabras de ánimo. Lo que no necesitamos es que alguien nos derribe. No necesitamos eso. Ya tenemos suficientes inseguridades, ya tenemos suficiente lucha con el pecado nosotros mismos para que los demás nos estén haciendo zancadillas. Entonces, por eso es necesaria la edificación. ¿Entendemos eso? ¿Entendemos que tenemos que ser parte de esa edificación? ¿Cómo vamos a ser parte de esa edificación si estamos chismeando? Si estamos compartiendo cosas de la vida de las otras personas sin realmente saber si es cierto o no, si solamente lo buscamos para promovernos a nosotros mismos, promover nuestra inteligencia, promover lo que yo sé y lo que tú no, y así. Hermanos, seamos agentes de edificación, no de destrucción. Una última cosa, ¿por qué la Biblia condena el chisme? Número 5,
porque reduce nuestra conversación a una actividad trivial. Reduce nuestra conversación a una actividad trivial. Y esto yo creo que es sumamente importante. Debemos recordar que las palabras son poderosas. Son poderosas. Pueden levantar a alguien, como también le pueden cortar la vida. ¿Cuántos niños, o jóvenes, o ya adultos? Sí, mi papá, él me dijo que yo nunca iba a ser nadie en la vida. Profetas eran, porque no son, y no es que no sean nadie en la vida, pero luchan con eso, porque en el fondo de su mente está ahí eso, que le dijo, le repitió eso una y otra vez. Hoy qué fea te ves, qué sé yo. Y queda, eso marca, no me digan que las palabras no son poderosas. Pero así como son poderosas para destruir, son también poderosas para construir y edificar. Y por eso es importante que nos llenemos de las palabras del Señor, porque las palabras del Señor siempre nos van a edificar. ¿Qué nos dicen? Tú eres muy especial. Tú lo vales. Todo lo puedes. Oye, si yo te creé con un propósito que para mí eres una maravilla. Eso nos dice el Señor. Y ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Entonces, Dios busca revertir lo que la humanidad hace, lo que la maldad y la malicia hacen. Y nos tenemos que quedar con lo que dice la palabra del Señor. Pero debemos recordar que las palabras son poderosas. Y a veces somos culpables de derribar y de castigar la integridad de las otras personas simplemente porque lo tomamos como, bueno, no sé qué más decir, así que voy a contar esta historia. ¿Ya? Voy a hablar acerca de esta persona. Proverbios 18, 21. Proverbios 18, 21. Dice así, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida. Gracias a Dios que Él nos da vida. Gracias a Dios que Él nos levanta. Gracias a Dios que Él nos dice realmente quiénes somos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. El que debemos siempre quedarnos con lo que sabemos que es verdad y cierto. Y por eso la palabra del Señor es tan importante en nuestras vidas. Pero no debemos olvidar de que Dios trata con seriedad lo que decimos. Para Él lo que decimos no es nada trivial, ¿ya? Lo que sale de nuestra boca, aún esas palabras ociosas, algún día tendremos que rendir cuentas. Mateo capítulo 12, versículo 36 dice, Jesús, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Pero Dios, ya se imaginan ese escenario en el cielo, pero era solo un momento así, trivial, estábamos hablando de cosas que en realidad no, yo no sé si eran ciertas o no, pero no creo que causé ningún daño. Y el Señor dice, te advertí, tienes que dar cuenta de eso. Lo que dijiste en cuanto a esta persona no era cierta y por lo tanto sumamente injusto. Seguiste la cadena de este chisme, lo incentivaste, lo alimentaste, por lo tanto, culpable eres también de hablar de más. Entonces, el chisme reduce nuestra conversación a una actividad trivial. No es solo comentar una cosita del hermano, de la persona, es causar un daño y es atentar en contra de todo lo que el Señor nos enseña en su palabra. Por eso la Biblia condena esta práctica. Llevando esto a la aplicación entonces, creo que podemos entender todo lo que se ha dicho hasta el momento. Podemos identificar lo que es un chisme, sabemos lo que no es un chisme. ¿Qué vamos a hacer nosotros al respecto entonces? Número 1, rehúsa participar. Rehúsa participar. Alguien dijo una vez, la única razón de que existen los chismosos es porque siempre hay alguien dispuesto a escucharlos.
Hermanos, si quieren saber la última, no me pregunten a mí, pero apuesto que saben de alguien a quien pueden acudir si quieren saber la última. ¿Cierto? Algunos están asintiendo la cabeza. ¿Quién es? ¿Me cuentan, por favor? Porque, a ver. No, pero pensaron en alguien, lo más probable es que se le vino a la mente a alguien, puede ser de la iglesia, puede ser afuera. Si quieren saber la última, hay hermanos que son expertos en saber la última, ¿ya? Se enteran de todo, no sé cómo lo hacen, pero una de las razones es porque la siguen, ¿ya? Ellos siguen transmitiendo. Así que número 1, rehúsa participar. No prestes tus oídos. ¿Sabe con quién se acaba el chisme? Contigo. Y si se acaba contigo y cada uno responde de esa manera, entonces se acaba. ¿Se acuerdan durante el tiempo de COVID? Nos encerraron a todos, ¿cierto? La gran idea era que por 2 semanas, si todos estaban en sus casas encerrados, este bicho iba a desaparecer. Imposible. ¿Por qué? Porque siempre iba a haber movimiento, siempre iba a haber interacción, siempre iba a haber algo dando vuelta en el aire que alguien iba a respirar. Imposible deshacerse de algo así. COVID sigue apareciendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque es imposible pararlo. Siempre va a haber algo así. Pero hermanos, si nosotros todos tomamos la postura de no prestar nuestros oídos, hasta ahí llega el tema. Pero basta con que una persona siga la cadena y eso sigue, y sigue, y sigue. Aquí todos tenemos que estar en la misma página. No prestes tus oídos. Le hago una pregunta. ¿Prestarías tu martillo a un asesino si tienes la sospecha que podría usar eso para matar a alguien? Claro, no le pasarías tu pistola, pero ¿le pasarías tu martillo a un asesino? Sabiendo que quizá en una de esas la use para... No, uno no la prestaría, no diría, voy a participar en eso, voy a permitirle yo que vaya y compre su propio martillo si quiere matar a alguien con un martillo. Pero no es lo que hacemos cuando prestamos oído. Porque estamos permitiendo que esa cosa siga y causándole mal a la otra persona, y derribando a la otra persona, y matando su alma y su espíritu, cortándole. Entonces, claro, en relación al martillo no prestaríamos el oído, pero en relación al chisme, bueno, ahí sí, porque me gusta cómo me hace sentir. ¿Ya? No alimentes el chisme. ¿Alimentarías un perro de la calle? Sí, dicen algunos. ¿Alimentarías un perro de la calle si sabes que ese perro va a terminar mordiendo severamente a alguien? Ay, pero pobrecito el perro. ¿Y la persona que termina siendo mordida severamente por ese perro? Prefiero que el perro se muera de hambre. Pastor, ¿cómo es posible? Ya, les di tema para que salgan y hagan chisme toda la tarde si quieren. ¿Ya? El pastor no ama a los perros. Hasta los atropella. Oh. Los que están viendo el mensaje, sí, lamentablemente atropellé a mi perrita de 15 años, la maté. ¿Pasa en la vida? No lo hice a propósito. Pero cuando nosotros alimentamos el chisme, ¿saben lo que estamos haciendo? Estamos alimentando a ese perro, sabiendo que ese perro va a ir después y va a morder severamente a alguien. Entonces lo mejor es dejar que el chisme se muera de hambre. Y el chisme va a morir. Si nadie lo alimenta, el chisme va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento. Entonces, tomen en consideración estas siguientes declaraciones. Si no me concierne, no necesito saberlo. Si no me concierne, si no tiene que ver conmigo,
si no me afecta a mí y no tiene por qué afectarme y no tiene que ver conmigo esto, entonces no necesito saberlo. A mí hay gente que le encanta ver los temas de la farándula. A mí, me cargan. No lo soporto, porque es tanta basura y no sirve absolutamente para nada. Hay gente que ve 2, 3 horas de lo que le pasó a fulanita, que aquí, que allá, la reina de Inglaterra, que después, que esto, que lo demás, y todo. Y así. ¿Y qué importa? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? ¿Qué tiene que ver eso con tu vida? ¿Qué? Es para llenar un espacio. Para llenar un espacio. Si no me concierne, no necesito saberlo. Entonces la siguiente vez que alguien aparezca y te diga, oye, dicen las malas lenguas, espérate, en primer lugar, ¿tiene que ver esto conmigo, lo que me quieres contar? ¿O supiste la última? ¿Tiene que ver conmigo? No, en realidad no, entonces no me digas. Así de simple. ¿Por qué tengo que saberlo si no me concierne? En segundo lugar, si se trata de problemas que otras personas deberían tratar, no necesito saberlo. Oye, estoy preocupado por el hermano. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, mira, lo que pasa es que tuvo un problemita con tanto y tanto. Ah, ya, pero ese problema no tiene nada que ver conmigo y yo no puedo hacer nada al respecto. Así que no me cuentes. Evítame un malestar. Y así. Finalmente, si no es para edificación, no necesito saberlo. Si esto no es para bien, si esto no va a levantar al hermano, si esto no me va a proteger de algún daño que podrían causarle a él, no necesito saberlo. Hazte esa pregunta. Cada vez que alguien quiere venir a contarte algo, ¿necesito realmente saber esto? ¿Es importante que yo sepa esto? Lo más probable es que no, y si no, entonces que se quede ahí nomás. Si la persona afectada, y esta es una buena táctica, termino con 2 pensamientos. Si la persona afectada no se encuentra ahí y quieren hablar de esa persona, entonces di lo siguiente. Mira, yo no tengo la costumbre de hablar de otras personas si no están para defenderse. Y ahí va a parar la cosa. ¿Quieres hablarme de tanto y tanto? Ya, pero no se encuentra él acá. Y en una de esas él tenga otra versión, así que no hablemos de eso. Una de las mejores cosas que uno puede hacer, si comienza alguien a contarle, oye, ¿supiste la de, voy a dar un ejemplo, el hermano Leo, ¿ya? Y todos ahora pensaron, ¿qué hizo hermano Leo? ¿Ya? ¿Supiste la de hermano Leo? No, pero fíjate que está teniendo problemas con la señora, y eso escuché, no estoy seguro, pero algo pasó ahí, no sé, un pleito que aquí, que allá, y después Roger andaba medio deprimido el otro día, entonces yo creo que es cierto, ¿ya? Y ahí comienza uno a decir, ¿sabes lo mejor que uno puede hacer en ese momento? A ver, llamemos a Leo para ver qué está pasando. No llame, ¿ya? No es importante, no haga eso. Porque cuando uno llama, uno dice, oiga Leo, fíjate que estoy aquí con hermano tanto y tanto, y me acaba de contar esto. ¿Es cierto? ¿Y qué pasa con esa persona que quiere contar el chisme? Queda mal, ¿cierto? Es lo mejor que uno puede hacer. Y una buena táctica. Recuerda lo que dice la palabra al final. Y termino con este pensamiento. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. El chisme es un tremendo mal. Es terrible, porque daña y destruye la vida de las otras personas. Y nosotros tenemos que vencer con el bien el mal. No prestar oído, no alimentarlo, sino hablar la verdad en amor, abordar los problemas cuando los hay de la manera que la palabra del Señor nos ha enseñado, pero ya lo demás está de más. Los dejo con eso. Como les dije, ya tienen tema. Si quieren hablar mal de mí, yo estoy acostumbrado, ¿ya? Vayan a hablar de mí, pero después tendrán que encontrarse con Él. Así que piénsenlo.
¿ya? Si tienen un problema conmigo, vengan y hablen conmigo, hablemos del problema, ¿ya? Y después voy a sacar ese perro rabioso que le estoy alimentando para que después los persiga. No alimentemos eso, no prestemos oídos, seamos prudentes y correctos. Amado Dios y Padre Celestial, te alabamos, damos gracias por tu palabra, por esta instrucción, Señor. Es tan fácil caer en el juego y Satanás sin duda se deleita cuando lo hacemos. Pero enséñanos a nosotros a ser prudentes, a poner en práctica lo que tú nos has enseñado y que busquemos edificar más que derribar. Señor, quizás no seamos promovedores del chisme, pero quizá cuando alguien quiere llegar y contarnos, que seamos prontos para pararlo y buscar agradarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Damos gracias por esta congregación. Bendice a cada hermano, cada hermana mía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan, hermanos, una